As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Nosotros ya lo sacamos hace como un par de años. Tal cual. Había unas cosas que habían cambiado, como estas, un doble, ¿no? Una letra. Hubo 3 o 4 festivales nacionales de arte que organizaba Fanny Mickey, que por entonces era la actriz principal del teatro TEC, que dirigía Enrique Buenaventura. Estaban dañados, nosotros sacamos todo eso, ¿no? Al nadismo, sí, este es del otro señor que vino, me acuerdo ya. El invitado especial de Fanny Mickey para los festivales de arte, festivales nacionales de arte, a pesar de que eran verdaderamente internacionales, era Gonzalo, quien nos aglutinaba a todos sus amigos al pie de la piscina del Hotel Aristi a darnos pues nuestras grandes comilonas y bebetas. O sea, que este marco nunca se borre, pero que las letras sí se vayan desaturando, o sea, que se vayan con menos tinta. Sí, ahí sí toca darlo así porque... Y es doble tiro y es doble afiche. Como no volvieron, creo que en uno de esos festivales no iban a invitar a Gonzalo, entonces dijimos, pues hagamos nosotros los festivales de arte de vanguardia. El primero lo hicimos en 1965. Paralelamente se llevaban a cabo los festivales de arte, los festivales oficiales, entre comillas. En este primer catálogo, pues eran Pedro Alcántara, Norman Mejía, vemos acá el teatro de Samuel Beckett, de Edward Albee, el cuento del zoológico y acto, y entre los escritores invitados, Gonzalo Arango, Eduardo Escobar, J. Mario Arbeláez, Elmo Valencia y Marta Traba. Ve, mira el tiempo, salió igualito, salió el tiempo este. Mira, aparecieron las... Todo lo que sí no hay son estos. Es que Marta Traba participó en los dos. Ella, no me acuerdo cuál fue la conferencia que ella en el festival oficial, y participó en el de Vanguardia, un texto defendiendo la revolución cubana que se llamaba Yo elegí la libertad. Nosotros pretendíamos organizar un festival que fuera más atrevido, mucho más contestatario, que abriera espacios. La madera, el comején la acabó, entonces tuvimos que reemplazarla en caucho, ¿no? Pero que sí nos permitiera expresarnos en la forma en que sentíamos nosotros que debíamos expresarnos. De este afiche no, pues las letras es las únicas que hay, la de, por ejemplo, este tipo. Este es un tipo que aquí lo tenemos con el número 13. Ya. Entonces ese sí existe. Este fue reemplazado la mayúscula en caucho, que es esta, que es este mismo. Después fue tal el entusiasmo que despertó lo nuestro que terminamos uniendo esfuerzos con el festival oficial. Yo no sé si eso fue en el festival oficial o en el festival de Vanguardia. Vino Chabela Vargas. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. El segundo festival fue posiblemente un festival un poco más politizado. Las manitos sí son originales. Aquí está. Estas son originales que son de madera, ¿no? Ahí no se han dañado. Han resistido todo. Pues era la época en que se estaban estructurando los distintos movimientos armados, justificados por las condiciones de la época. Que el que ha sido mamerto siempre llevará un mamertico en su corazón. Cuando la verdad está en peligro, el silencio es una cobardía. Dicen que el silencio es oro. Sí, el silencio es oro falso, dice Evtuchenko. Entonces basta de silencio. Muy a propósito de que los artistas teníamos de alguna manera, dentro de nuestro propio espíritu creador, sin caer en posiciones panfletarias ni sujetar nuestra obra a dictámenes ideológicos, ser capaces de
testimoniar sobre lo que sucedía en nuestra sociedad. Pues eso los compañeros de aquí de la linterna, estamos en la imprenta de la linterna, ellos tenían unos pegadores. ¿Te acuerdas cómo llamaba el pegador oficial? Sí, mostrala. Vea, Alexander Gudunov, un bailarín. Yo estuve en este concierto, Gudunov, un bailarín. Vea, y el Gran Combo. Los Warriors, vea, los Ayeres. Dentro del gran deshielo, las dos policías, porque esto lo sé, las dos policías, a través de las embajadas gringa y rusa, resolvieron crear una cosa que fuera como un llamado a la paz y a la reconciliación entre el Oriente y el Occidente, y mandaron por el mundo occidental a este poeta muy original, con una personalidad supremamente atractiva, su misma figura, ¿sí? Москва товарная студентов любит и выручает, дает работу. Ночь над перроном идет на убыль, сгружают медики под песни уголь. El Partido Comunista quiso que el que llevara a Evtuchenko por Colombia y lo llevara a pasear fuera Jorge Salamea. Era la ficha del Partido Comunista. Finales de los 60. Entonces nosotros estábamos yo creo que de pronto es posterior a mayo del 60, al movimiento estudiantil. Y Gonzalo Arango se encontraba en mi casa en Medellín, donde yo vivía con mi mujer de entonces, Amparo Oliveros, y nos fuimos a tomar unos tragos a esperar una llamada. Y entonces nosotros en esa época primero que todo nosotros éramos antinadaístas, porque el nadaísmo nos parecía una especie de falso hedonismo, de una falta de compromiso con la realidad colombiana. La pureza ha sido nuestro peor defecto. Nos ha situado por encima de la humanidad como un eco puro, incontaminado, lejos del peligro y del drama, el crimen y el castigo. Héroes que miran el desarrollo del combate por un telescopio, desde las nubes, desde la fortaleza idealista del poema, donde no llega el loco y las esquirlas. Poetas condecorados con oro falso sobre el pecho inmaculado. Y estuvimos ahí, nos tomamos trago, de pronto sonó el teléfono, Gonzalo pasó, no me dejó contestar, a mí me dijo, espérame, yo contesto, porque él sabía qué hora Y cuando colgó, él habló algo ahí con alguien, y cuando colgó, me dijo, le gané al viejo soberbio de Salamea, ¿sí? Acabo de ser nombrado como el Cicerone de Evtuchenko por Colombia. Uno de dos, usted puede sacar una tabla así pareja, o aquí, dejarla así, quitarle el tintero y entonces ya comienza a disminuir la tinta y después volverla a poner o algo así. Claro, que eso estuvo muy bien hecho porque Evtuchenko se hubiera aburrido mucho con ese señor fofo, gordo, ¿sí? Orgulloso, vanidoso, que era Jorge Salamea. Y eso no les gustó a los del partido. Yo creo que de ahí también eso exacerbó la enemistad entre Jorge Salamea y Gonzalo Arango. Según lo que le entendí aquí, o sea, que esto está en clave, porque esta es la CIA, ¿sí o no? Porque el viejo bellaco de Jorge Salamea ya había acusado a Gonzalo de que era agente de la CIA y que recibía sueldo del DAS. Y compré la revista y ese día fui por Gonzalo al aeropuerto. Y yo fui el que le dije, mira Gonzalo lo que dicen en esta revista. Y Gonzalo se puso verde y me dijo, viejo bellaco. Y Gonzalo en el camino recogió una piedra, ¿sí? Y se subió al escenario del auditorio y leyó la cosa y dijo, él era muy hábil para manejar la gente.
Hábil y valiente porque un mamerto se hubiera levantado y le hubiera dado la pedrada. Pero él leyó la cosa y dijo, si alguno de ustedes que son puros y que son jóvenes creen esta calumnia de este viejo miserable, que suba y me tire la primera piedra. Así que gracia. La protesta que no expone al sacrificio no es una verdadera protesta, o es a lo sumo una protesta de ruiseñores, un canto de la sirena. Al golpe contestamos con la otra mejilla. Nos derribaron y nos levantamos, pero no para pelear, sino para limpiarnos la sangre. En lo más hondo de la humillación nos consolamos susurrando un pensamiento piedoso o despreciando la injusticia con el perdón. Es como si condenáramos al rayo por fulminarnos. Pero Gonzalo después de la conferencia me dijo, este viejo me la va a pagar. Y le escribió, yo creo, dos de los panfletos más tremendos que ha escrito cualquier colombiano contra otro, ¿sí? Las Jeremiadas de Jeremías y el gran Burundá no ha muerto pero apesta. Por eso el enemigo abusa de nuestra santidad. Usan su fuerza, su terrorismo para dominar el mundo con el poder de las armas o del dinero. Por otra parte, se hizo unos concursos de literatura auspiciados por Tercer Mundo, del cual era presidente Belisario Betancur. Y Marta Traba envió una novela que yo no sé cómo se llamaba, pero Gonzalo se enamoró de una novela que se llamaba Mi pequeña hermana, que era de Pablo Gallinazo. Y Gonzalo se enamoró de esa novela. Esa es la novela de Marta, una señora pariendo. Yo no voy a premiar un parto de 250 páginas. Y parece que los jurados se retiraron furiosos. Y Gonzalo impuso su novela. Lo cual generó una inconformidad y cierta rabia de Marta Traba, que ya nos había acompañado en los festivales de arte, y escribió algo contra los festivales, contra el nadaísmo. Dijo que eso había sido arreglado y que Y mandó la novela a Cuba y se ganó un premio en Cuba, un premio importantísimo, el Casa de las Américas. Lo cual hizo que Gonzalo Arango, ardido de la fiebre, en una víspera de una gripa tenaz, le escribiera un artículo verdaderamente pues polémico. Entonces Gonzalo, que era, cuando podía ser mal parido, era muy mal parido. Ante las protestas de Marta Traba y la sacada de lengua de que miren que los nadistas no me premiaron y me la gané en Cuba, el premio, entonces Gonzalo dijo que ella se había ganado ese premio en el 605 de La Habana Hilton, como si se hubiera acostado con los jurados, pues. Y de ahí entonces el viejo Zalamea le respondió con que él era del DAS y la policía, porque dijo, si este señor sabe con quién se acuesta ni nuera, debe ser del DAS o de la CIA. ¿Sí? Esa declaración hizo que entonces los comunistas, sobre todo los de Cali, se cerraran filas, entre ellas pues Pedro Alcántara, Óscar Collazos, que por entonces era bastante izquierdoso, Hernando Guerrero y otros jóvenes de la época, quienes le trataron de bloquear a Gonzalo sus nuevas visitas a Cali. Llegamos a Cali los nadistas y encontramos la ciudad llena de unos afiches que decían fuera Gonzalo Arango y CIA. No puedo afirmar con certeza cómo se produce ese afiche ni quién lo produce en ese momento. Este afiche lo diseñamos Mayolo y yo en la linterna de la 10. Yo creo que lo redacté yo. Nuestros amigos Pedro Alcántara, ¿sí?
y los Buenaventura, y un poco de señores allá, un señor López, que llamaba Alfonso López, que era un médico. En fin, lo que era el Partido Comunista allá. Fueron a sabotear a Gonzalo. No, nosotros no militamos en el partido, militamos en la JUC. Y éramos, es una figura que los comunistas usan. Cuando el tipo no se ha destacado como militante, entonces le llamaban un sofisma, le llaman amigos del partido. Entonces ese panfleto que apareció y con el que en papel llenaron las calles de Cali, en realidad era por los cercanos amigos de entonces que ya estaban más en la tendencia comunista y trataron de boicotear la presencia de Gonzalo en Colombia con Evtuchenko. Esa conferencia de Gonzalo Arango creo que se dictó en la calle de los Hombres, se llama. En un bar de enseguida, tengo un vago recuerdo. Los poetas rusos son desde Mayakovsky de siempre, son de plaza, ¿sí? Entonces Evtuchenko, leyendo en ruso, aunque uno no le entendiera como ponía esas manos, existen las fotografías, esas manos tan expresivas, esa cara llena de huesos, esos ojos enormes. Evtuchenko electrizaba. De modo que Gonzalo, cuando lo presentaba, había brotes de boicot. Y entonces Evtuchenko tuvo que salvar a Gonzalo de la humillación. Evtuchenko, para defender a Gonzalo, decía: en Moscú, cuando un poeta habla, callan hasta las campanas de la catedral. Después como que le dijo: tú te comportas como una monja, tú te dejas crucificar, tú eres un pendejo. Неужто вы все это после потеряете, и тише станете травы, умильно руки потираючи, средь вас такие будут, да, об этом не забудьте, но черта с два, о черта с два. Evtuchenko nos dio con su poesía una lección. Hay que hacer sí o no, cueste lo que cueste. No solo en el arte, sino en la vida. No solo en el poema, sino en la acción. Hay que contestar a la ofensa del verdugo con una escupa. No hay que tener miedo ni dar la otra mejilla como predica el Cristo. Si Duvalier me pega un tiro por la espalda, es idiota ponerle también el pecho. Nosotros, digamos, combinamos, usando una palabra de los comunistas, combinamos todas las formas ideológicas de lucha, de las ambiguas. Yo era ya en esa época muy cercano al Partido Comunista, sin embargo era igualmente cercano al nadaísmo. Porque es que el nadaísmo siempre ha sido muy pegado al poder. Podían tener ideas distintas, aún con inquietudes similares hacia los procesos sociales del país, representaban posiciones distintas. Era una muy mala comprensión de quienes podían diferir de los dogmas. De pronto las actitudes de ciertos nadaístas fueran oportunistas, pero el nadaísmo en sí no. Hábleme. ¿Qué va a hacer? ¿Preguntamos o así? Me tocaba presentar al poeta soviético con unas palabras que me parecían interpretar fielmente la verdad de su poesía y mi propio pensamiento. Pero una pequeña turba de ultraizquierdistas, confundidos entre fascistas fanáticos, se aliaron en la más absurda y repugnante confabulación para impedir la expresión de un pensamiento libre de hipotecas, de servilismos falsos. Ahí volvemos a lo mismo, de nuestra izquierda recurre a cosas muy bajas, acusar a Gonzalo Arango en su pureza, de ser agente de la CIA,
¿sí? Un hombre que vivía como un santo, que una vez dijo mi gloria, que me la den en la cama, y yo después fui a conocer su casita y no tenía cama, Gonzalo vivía en un colchoncito, ¿sí? Un hombre que vivía de sopitas de mollejas, ¿sí? Claro, Gonzalo vivió siempre como un monje. Entonces acusarlo puede de ser de la CIA, o la CIA estará pagando muy mal, yo no sé, pero es inconcebible. Los insensatos armaron su bronca, sofocaron con oprobios y adjetivos ridículos la voz libre del poeta. Esperé que pasara la tormenta como un Cristo perdido entre el griterío de la chusma y el poder de los caifaces. Como él esperaba la corona de espinas, la sentencia y la cruz. Me sentía sin esperanza con esa impotencia que da la superioridad abstracta del intelectual sobre el gladiador. Mudo para expresar mi verdad o defenderla. ¡Maldita sea! Evtushenko tuvo que tomar el micrófono para salvar al Cristo con su desesperación pura, en su silencio. En esa época, todo el que no estaba de acuerdo con determinada posición de la izquierda o se acusaba a gente de la CIA, o se acusaba de prosoviético, o se acusaba de prochino, o era una cosa desastrosa, es decir, el nivel de sectarismo que existía entre los movimientos de izquierda. Por eludir la realidad nacional con falsas literaturas, por ejemplo, eso no es nadaísmo. Por ejemplo, el Cali, aparte de mí, este Cali es un texto maravilloso de Gonzalito. El Santa Librada College de J. Mario es muy bello. Y además la literatura no se puede juzgar por si es política o no es política. Los ultraizquierdistas y los reaccionarios resultaron a la larga igualmente peligrosos. Todos trabajan para la guerra y gritan mucho. Con los gritos no se hacen revoluciones. Lenin no gritaba, era un revolucionario y un científico. Entonces las bestias se suavizaron y dije lo que tenía que decir, pero me sentí ahogado por una ira impotente, deslucido como un hombre y acaso como escritor. Pero en ese momento también estaba muy dividida la cosa, porque el movimiento estudiantil, el movimiento trotskista, por así decirlo, en la Universidad del Valle era muy fuerte, y eran los que mandaban la parada, toda la gente de Univalle. La Santiago, que era donde nosotros estudiábamos, sí era más por acá, por el lado del PC. Lo nuestro creo que iba más allá de la misma mentalidad de los marxistas recalcitrantes, porque ellos tenían también cierta cuestión moralista que no comulgaba con nosotros, con nuestros ímpetus eróticos o alucinógenos, ¿no? Y nuestra irreverencia de verdad casi que dijéramos patógena. De todos modos, los nadaístas, ninguno tuvo una posición política de izquierda, por decirlo así, de la época, ninguno creo. De pronto Pablus, pero ninguno, eran más bien acomodados, pues. Nosotros verdaderamente sí estábamos mucho más con Sartre y Gonzalo con Camus, ¿no? Pero sí más con el existencialismo que con el marxismo rotundo, a pesar de que Sartre caminaba con la izquierda también. Recordé lo que había escrito en su autobiografía precoz. Para ser poeta no basta solamente con hacer poesía, es necesario también ser capaz de defenderla. Sí, tenemos que cambiar de redentor y de camino. Nuestro tiempo exige que esperemos al enemigo con una metralleta detrás de los rosales, atraerlo con pétalos y baladas de plomo para enseñarle que el camino de los redentores no es el calvario, que el corazón de tanto consumirse con el fuego de amor puede fundirse en plomo, que el próximo recital, si no hay más remedio, será a bala, que abandonaremos el silencio por la ráfaga, que la poesía es un revólver con el gatillo en alto y que el 11 mandamiento del poeta es disparar, pero esta vez no serán besos ni palabras. Solo así aprenderán los canallas a respetar a los poetas y a no pisotear los campos de amapolas que el poeta sembró. Entonces la juventud y Cali lo expulsan. Eso a Gonzalo lo afectó. Porque Gonzalo era muy duro, como era un ser tan sensible y que quería tanto a Cali, lo afectó y Gonzalo nunca volvió a Cali. El silencio es oro falso.
Por eso es más peligroso que una bala, mata el espíritu. Pero también la palabra es mortal si está despojada de verdad y de vida, si no está dirigida a la conquista del poder para que triunfe la verdad, la comunicación entre los hombres.